Muy buenas a todos chicos, en esta oportunidad solo voy a traer un gameplay comentado, ya que principalmente la idea era solo hacer un gameplay con la Asval y hablar sobre ella, pero han ocurrido ciertas cositas de las cuales voy a comentar ahora, así que van a ser dos temas, por lo que solo voy a estar comentando el gameplay de fondo. Bueno, ahorita estamos en el mapa Station y estoy jugando con datos móviles porque mi internet, como saben, es un asco. ¿Y por qué les estoy hablando de esto, no? Principalmente porque ha habido algo que ha ocurrido como la semana pasada. Nadie se ha dado cuenta, nadie sabe el por qué, ni siquiera yo, ni lo han mencionado por medios los desarrolladores. Y vamos a hablar un poquito sobre ese tema del cual recae todo sobre la Asval y la Asval Z. Para los que no conocen estas armas, pues en un tiempo fueron muy buenas, de ahí con el cambio de balance también mejoraron mucho porque se les dio un daño máximo muy alto que de verdad servía junto con su velocidad. La Asval Z por otra parte no era muy usada, pero yo sí la recomendaba mucho comprarla en su tiempo ya que era la única rifle automático que podías usarla en mapa zombie y que te da un muy buen resultado, ya que otras armas, digo, por ejemplo, como la Groza, la UGA-3, el AK-47 o cualquier AK, no hacía el mismo daño de lo que era capaz de hacer el Asval Z. Este era un arma muy utilizada en el tiempo de Halloween, de Navidad, en cuando te pedían hacer misiones de matar 20 zombies con automáticas o tal vez 30 zombies con automáticas, y era lo más fácil que puedes hacer y una de las armas muy baratas que podías comprar. Pero ¿qué pasó, chicos? La semana pasada sí estaba jugando un momento, pero me percaté de algo raro de esta arma que muy pocos jugadores deben de saberlo, o en su defecto casi nadie lo sabe, porque si tú no conoces muy bien esta arma, no conoces el daño o no conoces las balas de esta arma, no vas a saber qué es lo que pasa. Pues de forma general esta arma de aquí tuvo un nerf silencioso que no lo esperaba yo, no lo esperaba nadie, ni siquiera lo mencionaron. Solo hubo una actualización de mantenimiento, como saben, la semana pasada. Creo que a mediados de semana hubo esa actualización de unos 4 megas, de ahí vino otra actualización de 20 megas, etc. Y el nerf recae en que ahora el daño máximo de la Asval va a bajar de 33 a 32. O sea que antes era 23 de daño básico y 33 de daño máximo, ahora solo va a tener 32 de daño máximo. Y no sería un problema del todo, porque es uno de daño menos y la verdad creo que la mayoría no nota ese cambio. Pero aquí volvemos a tener el mismo problema que con la Scarlet, ya que al reducirle el daño no solo cambió el arma, sino que también alteró el mecanismo de carga de la misma. Y en este caso también es muy parecido, ya que el Asval Z y el Asval normal, al tener 33 de daño de máximo, era capaz ya de matar a un enemigo con 3 balas en la cabeza, ya que 33 de daño es el daño mínimo que se necesita para poder infligir 50 de daño a la cabeza a un enemigo. Y pues con eso te facilitaba muchas cosas. Por ejemplo, veías a alguien con equipamiento plus, chaleco plus, lo matabas de 3 balas con la Asval. Ahora no, chicos, ahora tú le vas a dar en la cabeza, va a bajar 48, ya deben haberlo notado muchos, y no se va a morir de 3, ahora va a morirse de 4. Y como les decía, no sería un problema si es que la verdad no importara mucho, primero con el no damage, que ahora vas a tener que gastar una bala extra, y como saben el no damage no te va a contra el daño, así que vas a morir cuando el enemigo solo le quedan 6 de vida. Y otro problema es en el Asval Z. Ahora que el arma va a hacer menos daño, también le va a afectar al potenciador de daño en zombie y survival, que actualmente es del 25%. Ahora con 1 de daño menos, ya no va a ser 50, va a ser 48, va a haber un cambio ahí que, aunque sí de por sí le va a bajar el daño general a la Asval Z, va a seguir siendo buena para hacer misiones, eso no cambia en nada. Solo que ahora va a ser menos usada, porque, por ejemplo, la AA-12, Asval Z, son armas que casi no se usan en zombie, la mayoría usa minigun, usa cord y spaz. Y ahora la Asval Z va a ser mucho menos usada porque cuando va a venir en Halloween va a costar mucho, y ahora que saben que baja menos vida, la mayoría va a optar por comprarse otra arma más barata como la Spaz. Así que chicos, este es un detalle de la Asval que pude encontrar en esta semana, y eso sería todo para esa arma, por eso es que estaba haciendo este gameplay de aquí.
El otro punto, chicos, es que se ha filtrado la imagen de una nueva arma de temporada que va a ser para Halloween. Quizás sí venga para este evento, o quizás tal vez sea solo un concepto, pero al estar ya publicado en la página oficial de VK de Bloodgate, creo que sí va a venir, chicos. O sea, parece a primera vista ser una Saiga o una AK-47. Aunque en mi opinión puede que sea una Scar pero con modelo 3D. O sea, no se asemeja ni a la Saiga ni a la AK 3D que tenemos ahora. Es algo diferente. Y pues yo más o menos lo veo como si fuese una Scar 3D. Pero eso sí, al tener esta arma con edición especial también nos da a entender que va a haber algún tipo de evento o pase pequeño para poder obtenerla. Así que estén muy atentos, chicos, a eso de ahí. Yo voy a estar también haciendo videos cuando llegue ese día. También voy a estar consiguiendo huevos de Pascua toda esa semana. Y eso sería todo por ahora, chicos.